Hermano, muy buenas tardes. Gracias por unirse con nosotros aquí en la casa del Señor. Nuevamente estamos a través del internet con ustedes, hermanos, y esperando el momento que podamos hacerlo en persona, no sabemos cuándo. Y queremos decirles que nos extrañamos mucho y que deseamos de hacerlo en persona y darles un abrazo fuerte y decirles que ustedes son fieles y nunca nos dejan solos. Y esta tarde, hermanos, vamos a comenzar con nuestro servicio y quiero decirles que el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, esta paz del Señor que en veces no comprendemos, que en veces tenemos cosas que nos pasan que deberíamos estar tristes y sin embargo no estamos tristes. Es porque es la paz del Señor que siempre nos acompaña. Amén. Vamos a empezar nuestra primera alabanza, hermanos, se llama Él me hizo feliz. Por favor, canten con nosotros. Entraré a su presencia con gran gozo en mi ser, en su presencia lo alabaré. Y diré que este día que el Señor lo dio, me gozaré porque me hizo feliz. Me hizo feliz, me hizo feliz. Me gozaré porque me hizo feliz. Me hizo feliz, me hizo feliz. Me gozaré porque me hizo feliz. Entraré a su presencia con gran gozo en mi ser, en su presencia lo alabaré. Y diré que este día que el Señor lo dio, me gozaré porque me hizo feliz. Me hizo feliz, me hizo feliz. Me gozaré porque me hizo feliz. Me hizo feliz, me hizo feliz. Me gozaré porque me hizo feliz. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Hemos empezado nuestro servicio con una hermosa alabanza, hermanos. La siguiente alabanza que vamos a entonar, ya perdí el papelito. Bueno, se encuentra en el libro de Isaías 52:7 y se llama Cuán bello soy. You
nuestra esperanza, hermano. Un día vamos allá y el Señor nos va a estar esperando. Amén. La siguiente alabanza, hermano, se llama Cuando lleguemos al reino. Aquí, hermanos, tenemos nuestra siguiente alabanza, se llama Porque Él vive.
abrazo, pero pues si no hay nadie ahí cerquita, nosotros le vamos a mandar un abrazo desde aquí, ¿ok, hermanos? Esta alabanza se llama Esta noche nos vamos a gozar. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica. Que la vida en la alabanza, en la alabanza en la vida. Que la vida en la alabanza, en la alabanza en la vida. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Cuando vayas a la iglesia, vete derecho al altar. Cuando vayas a la iglesia, vete derecho al altar. Y cante de rodillas ante el Padre Celestial. Y cante de rodillas ante el Padre Celestial. Tocar la pandereta con tu guitarra sonada. Tocar la pandereta con tu guitarra sonada. Hasta que baje del cielo el fuego pentecostal. Hasta que baje del cielo el fuego pentecostal. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Yo sé que sí cantaron con nosotros esta bonita alabanza. Muy bien, hermanos, buenas tardes. Qué bueno que están viendo este mensaje con nosotros. Gracias por estar reunido en esta manera. Un pequeño aviso. Estamos en proceso de hacer los servicios en persona. Ya sé que estamos hable ya por meses, ¿verdad? De esto, pero puede ser que pronto llegará este día. Jessica ha estado investigando, averiguando, hablando con algunos de ustedes y nos dicen que tenemos que cumplir unos cursos. El primero ya está hecho, hay un segundo curso que se tiene que llevar. Son bastantito largos, más que lo que pensamos, pero con el favor de Dios vamos a ser aprobados para empezar a tener servicios en persona muy pronto. Hermanos, de todas maneras, yo les animo que sigamos como familia, sigamos conectados, sigamos orando unos por los otros, siguen participando, viendo a los mensajes que estamos publicando, porque cuando nos reunimos vamos a continuar aquí donde estamos en el libro de Mateo. Quiero orar por nosotros antes de meternos en el texto de Mateo 4, 23 a 25. Señor, en esta tarde te agradezco bastante por otro día de vida, Señor, que tú nos has dado. Padre, te agradecemos bastante por tu palabra, te agradecemos bastante por la oportunidad de conocerte. Te agradecemos, Señor, porque en ti tenemos esperanza. Tenemos esperanza, Señor, de una vida eterna gracias a Jesucristo. Dios, llénanos de una esperanza que recuerda siempre nuestra eternidad. Señor, yo pido que tú estés con nuestros hermanos, con cualquiera que está enfermo. Señor, pido que tú le restaures la salud y fuerza. Padre, yo pido que pronto
pronto sea el domingo en que podemos reunirnos en persona de nuevo, Dios. Cómo hemos extrañado esta experiencia, cómo hemos extrañado estar reunidos en tu casa, estar reunidos en la alabanza, estar reunidos en la oración, estar reunidos, Señor, escuchando de tu palabra. Dios, en esta tarde pedimos que tú hables a nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, si tienen sus Biblias, por favor, ábrenlo a Mateo capítulo 4, versículos 23 hasta el 25. Mateo 4, 23 al 25 dice así: Y Jesús iba por todo Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de otro lado del Jordán. Muy bien. Hermanos, es tan importante que consideramos lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Jesucristo está comenzando su misión. Y recordamos que él intencionalmente fue a Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos, Galilea, el lugar donde no había luz para brillar en la oscuridad. Versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que viven en la región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Qué ánimo que el Señor Jesucristo va y busca en los lugares donde hay necesidad. Él va y él busca la oscuridad más profundo, y ahí es donde va a comenzar su ministerio. Y aquí vemos el comienzo. Ya llamó a sus discípulos, como vimos la semana pasada, y ahora vemos que Jesús va por toda Galilea. Y él está enseñando en las sinagogas. Las sinagogas, no sabemos mucho de las sinagogas, cómo llegaron a existir. La realidad, no se menciona nada de ellos en el Antiguo Testamento, pero suponemos que a lo mejor comenzaron las sinagogas en el tiempo del exilio, porque es ahí donde las personas tuvieron que aprender cómo adorar a Dios sin el templo que Dios había requerido anteriormente. Y lo que sí sabemos es que tenían una estructura para su servicio. Comenzaron con oración, luego segundo leyeron de la Biblia, de las leyes y los profetas, y luego después de eso, tercero, alguien dio como una predicación, pero no tenían como un pastor o alguien que siempre daba la predicación, sino cualquier persona de la comunidad o alguien que estaba visitando podría hacer eso. Así que era gran oportunidad para el Señor Jesucristo, y él se aprovechaba de hacerlo. Hermanos, hoy en día no podemos ir a las sinagogas a predicar. De hecho, ya no nos van a querer ahí. Pero el punto es que Jesús va al lugar donde iba a tener la oportunidad de tener una audiencia. Yo creo que nosotros consideramos dónde es esto hoy en día, dónde podemos nosotros también tener una audiencia con las personas que tienen alguna disposición para saber las cosas de Dios, pero aún no saben la totalidad de las cosas de Dios. Trata de buscar dónde están teniendo estas conversaciones. ¿Quién está hablando de eso en tu trabajo? ¿Quién está hablando de eso en tu familia? ¿Cómo puedes tú comenzar a abrir la puerta para conversaciones tales como iban a comenzar en esas predicaciones que Jesús dio en las sinagogas? Jesús está ahí y él proclama un mensaje. El mensaje es el reino. ¿El mensaje de qué reino? El reino de los cielos, ¿verdad? Él está aquí proclamando el evangelio del reino.
Anteriormente se refería al reino de los cielos, aquí nada más el reino, o en otros evangelios más seguido lo vemos como el reino de Dios, que es la gobernancia de Dios, que Dios ya va a empezar a gobernar su pueblo por medio del Mesías. Recuerda que esto es lo que todo el Antiguo Testamento ha estado esperando, que llega el Mesías y que Dios gobierna a su pueblo por medio de él. Pues de hecho, algo muy especial iba a suceder en todo esto. Había profecías que hablaban de cómo en el tiempo de la restauración de Israel, que ya no iba a haber enfermedades. Miramos en Isaías, el profeta Isaías, lo que él nos dice ahí en capítulo 35. Isaías 35, y yo voy a comenzar en el versículo 1. ¿Qué pasaje de tanto ánimo después de que habla del juicio de Dios que vendrá? Dice así: el desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijará el arraba, y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente, y regocijará en gran manera, y gritará de júbilo. La gloria de Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianced las rodillas vigilantes. Decid al corazón tímido: esfuerzaos y no teméis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. El punto es esto, que Dios va a sanar. Eso es la expectación, la esperanza del pueblo, de que algún día Dios va a sanar. Leemos en el libro de Apocalipsis, al final de todo, en Apocalipsis 22:2, que en medio de la calle de esta nueva ciudad celestial que se ha bajado a la tierra, en medio de la calle y luego de los dos lados, del río, estaba el árbol de vida, con 12 tipos de frutos, y se daba un nuevo fruto cada mes, y las hojas del árbol son para sanar las naciones. Perdón, estoy traduciendo el texto de inglés y no lo hice muy bien, pero el punto es que está el árbol de vida ahí, y el árbol de vida es para sanar. Es para sanar. Hermanos, a veces escuchamos esto y decimos: entonces, si Jesús es Rey, y si yo lo he aceptado como Señor y Salvador de mi vida, ¿por qué aún muero? ¿Por qué aún morimos los cristianos? Hermanos, como creyentes, la mayoría de nosotros vamos a enfrentar la muerte a menos de que el Señor Jesucristo vuelva. Que puede pasar, que sería genial. Yo creo que ya después de este año ya todos estamos muy listos para que el Señor Jesús venga. Por favor, que Jesús venga. Y debemos anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra manera de llegar a la glorificación y a la presencia de Dios eternamente es por medio de la muerte. Hermanos, claro que nosotros quisiéramos tener un milagro, que nuestro cuerpo se sanara, y a veces Dios hace esto. Pero también a veces Dios permite que nos llegue a esta hora oscuro de la muerte, porque es ahí donde encontramos también pasaje a la libertad. Yo soy fanático de los libros de El Señor de los Anillos, y hay
actor, un carácter de esta historia, un personaje, perdón, de esta historia que se llama Boromir. Y Boromir es un personaje muy interesante porque él tiene cosas buenas, pero también no se puede controlar contra la maldad. Él es muy tentado de querer el anillo del poder y de hecho lo trata de tomar del único que realmente lo puede cargar, del Frodo. Y es muy triste cómo llega a esto. Supuestamente son amigos, pero Boromir viene y lo trata de engañar y lo trata de agarrar, trata de robar este anillo de poder de su amigo. Y luego llega el enemigo y ataca, y Boromir por fin actúa como el héroe que es en su corazón, pero muere. Y cuando muere, si ves la película o lees el libro, por un lado te sientes muy triste, porque fallece un personaje que tenía buenas características. Pero también por otro lado, te sientes bien. Te sientes bien porque sabes que esta lucha que él tenía con la tentación nunca le iba a dejar hasta que muriera. Hermano, nosotros estamos en eso también. Cuando Dios nos sana el cuerpo, esto no quiere decir que todo ha cambiado. Y yo no quiero vivir eternamente con un cuerpo sano y un corazón y un alma que aún tiene esta tendencia de desviarse del Señor. Entonces Dios sí nos está sanando el corazón y Dios sí algún día sanará a nuestro cuerpo, pero a la mayoría nos tocará pasar por la muerte para librarnos de esta tendencia al pecado una vez para siempre. De hecho, muchos dicen que es por eso que Dios dice en Génesis capítulo 3 que va a sacar al hombre del huerto para que no viva para siempre. El punto no es que Dios no quiere que viva para siempre. Obviamente Dios quiere que vivamos para siempre. Por eso envió a su Hijo. Pero Él no quiere que vivamos en este estado para siempre. Así que Jesús viene y sana a los problemas físicos principalmente. Vemos que saca los demonios también. Pero sana físicamente a las personas mostrándonos cómo será la eternidad. Así que hermanos, sí que lo más probable nosotros algún día llegará este día cuando Dios nos llame a casa. Es así como debemos verlo. Dios nos está llamando a pasar por esta puerta tenebrosa que es la muerte, pero es ahí donde nosotros nos libramos una vez para siempre de estas enfermedades. Estamos con nuestro Rey y algún día regresaremos con Él. Bien, hermanos, es tan importante que nosotros creemos en que nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Era, es y será. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Hay mucha gente que subconscientemente dicen simplemente, no, eso no pasa. Hermanos, sí pasa. Dios sí sana. Hay mucha gente que simplemente dice, no, la gente que cree en eso son gente que no saben, yo creo en la ciencia. Hermano, no hay nada, no hay ninguna razón por la cual tienes que escoger creer en ciencia o creer en milagros. Dicen, pues no, es que se rompen las leyes de la naturaleza y como que eso es ilegal en la ciencia. Así no funcionan las leyes de la ciencia. Las leyes de la ciencia nos describen lo que es normal. Y sabemos que el universo es normal porque fue creado por un Dios que es constante en su ser, pero a la vez es una persona que puede entrar y actuar y Él puede hacer cosas que están fuera de lo normal. Hermanos, no hay ninguna razón para tratar de escoger entre ciencia y milagros. Los dos existen. La ciencia nos dice lo que es normal, lo que es típico, y la Biblia y Dios
también nos dice que hay cosas que suceden que no son típicos. Y yo creo que muchos de nosotros tengamos alguna historia así. Yo me acuerdo en otra iglesia donde estuvimos, oramos por un señor. Era el suegro de un hermano en la iglesia. Y habían hecho una pequeña cirugía, iban a sacar un tumor. Y cuando le abrieron al Señor, había muchos tumores. Era mucho más grave la situación que lo que habían pensado. Entonces, no hicieron nada. Nada más cerraron la herida y ahí dijeron, ok, vamos a tener que hacer un nuevo plan. Total, hicieron un nuevo plan y otra vez hacer la cirugía y le abrieron en el mismo lugar. Después de que nosotros habíamos orado por él, ya no había tumores. Hermanos, yo sé que Dios aún puede hacer milagros. Ahora, Dios estaba haciendo muchos milagros en este momento, porque los milagros, como nosotros lo decimos, realmente son mejor dicho como señales y maravillas, como la palabra muchas veces los llama. Son señales en el sentido de que nos señalen a que Dios está haciendo algo muy especial en este momento, haciendo algo muy importante por medio de esta persona. Ahora, hay milagros que es un evento sobrenatural del lado oscuro, de la sobrenaturaleza, de los demonios también. Y algunas personas acusaban a Jesús de eso. Pero vemos cómo Jesús obra, vemos sus intenciones y nos damos cuenta que Él es enviado por Dios y nos daremos cuenta que Él mismo es Dios. Hermanos, creo que tenemos que guardarnos contra la tendencia de pensar que en los tiempos de la Biblia siempre se hacían milagros. En todos los días había milagros, todos los días, era lo normal. Y luego pensar que hoy en día nunca sucede ningún milagro. No, la realidad es que alrededor de la vida de Jesús, alrededor de la vida de los apóstoles, había eventos extraordinarios, sí, más a lo regular. Porque Dios estaba mostrando a su pueblo, algo nuevo está sucediendo aquí. Estamos entrando en una nueva etapa de la historia de redención. Pero hermanos, la iglesia siempre ha creído que Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando hoy en día. Entonces, no siempre, no en todo el tiempo de la Biblia fue de que había milagros todos los días. La gran mayoría del Antiguo Testamento no había milagros todos los días. Y aún la gran mayoría del Nuevo Testamento después de Jesús, no creo que había tanto milagro todos los días. Entonces es un error pensar que siempre había milagros en el tiempo de la Biblia. Y también es un error pensar que nunca hay milagros hoy en día. Yo creo que sí hay. Yo creo que la mayoría de nosotros quienes estamos viendo este video a lo mejor podemos testificar personalmente de que Dios sí hace milagros. Pues total, las noticias resuenan. Jesús está sanando personas de toda clase de enfermedad y las personas, su fama se extiende por toda Siria. Es una gran región. La provincia de Siria abarca todo el territorio de Palestina y a los dos lados del río Jordán y mucho más al norte también. Es interesante, no se menciona ninguna etnicidad aquí, pero lo más probable es que había a lo menos algunos gentiles que se escucharon y que vinieron y que estaban involucrados en eso. Jesús está yendo a las sinagogas. Su primer prioridad es alcanzar al pueblo judío que ha estado esperando. Pero también Él está obrando en territorio donde hay bastantes judíos. Estas personas con quien está trabajando ahora, después de que se extiende su fama, traen a enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos.
son personas que hubieran sido excluidos en el tiempo de Jesucristo. Las personas hubieran sido excluidos. ¿Por qué? Porque tenían alguna enfermedad que supuestamente les hizo impuro. Aprendemos de reglas muy estrictas de la comunidad de los rollos del Mar Muerto. Podemos leer en Levítico que Dios les dice que ninguna persona con defecto puede acercar para ofrecer su comida al Señor, porque el que tiene defecto no puede acercarse. Levítico 1, 17 y 18. Si tiene la mano o el pie quebrado, si tiene la espalda mal o si está muy bajito, si tiene, ahí nos da una lista de varias deformidades, varias enfermedades que no puede tener. Y sabe que en el Antiguo Testamento, si tú estás sano y puro y tú tienes contacto con alguien que no es, que tiene enfermedad, de volada te consideran impuro a ti también. Es como hoy en día. Si tú has tenido contacto con alguien que está enfermo con el COVID, te van a tratar como si tú también estuvieras enfermo. Te van a decir a ti que tú también tienes que estar en cuarentena, que tú también tienes que hacer esto y otro, y no puedes hacer esto y otro. Así es como funcionaban las leyes de pureza en el Antiguo Testamento. Así que lo que estamos pensando es que Jesús debería de quedarse impuro. Jesús debe de ser afectado de alguna manera por haber tenido contacto con tantas personas, pero la realidad es otra. Jesús tiene contacto con ellos y su pureza se pasa a ellos. ¿No sería genial eso? Que en vez de pasar enfermedades, cosas impuros, virus, que nosotros pasamos la salud. Que tuvieras contacto con alguien que era muy saludable y toda su salud se te pegaba a ti. Eso es exactamente lo que pasa con Jesús. Y hermanos, quizás alguno de nosotros quisiéramos, Jesús, sáname ya mi cuerpo. Bueno, algún día Jesús te sanará. Algún día Jesús me sanará cuando estamos con Él. Pero hermanos, si uno ha recibido a Jesús como Señor y Salvador en su vida, Dios ya te ha sanado espiritualmente. La pureza, la salud espiritual de Jesucristo ya se te ha pasado. Qué especial, ¿no? Cuando uno se siente excluido, cuando uno se siente que es demasiado lejos del alcance de Dios, Jesús nos demuestra que no es así. Que no hay nadie que cabe en esa categoría. Es muy importante también para nosotros también no excluir a personas, sino saber que Jesús es para todo el mundo. Y no hay nadie que tenga alguna enfermedad, que tenga algún problema, que es más allá de lo que Jesucristo se puede tratar. Jesús se trata con todas estas personas con enfermedades físicas y espirituales. Nota que endemoniado y el epiléptico son dos cosas diferentes. Mucha gente dice, no, es que como en la antigüedad la gente no era muy inteligente, no sabían y pues pensaba que todo era demonios, pero ahora sabemos que es otro. No, sí sabía distinguir, y aquí el texto distingue entre gente con un problema médico, epiléptico, y personas con un problema espiritual, endemoniado. Total, Jesús se acerca a ellos, se está pasando por Galilea. Por cierto, Galilea no es un lugar tan grande, pero sí tiene bastantitos pueblitos. 204, lo que sabemos de más o menos de esa época, lo que había. Y la mayoría de ellos tuvieron hasta 15,000 personas en cada pueblo. Así que viajando y tocando a 2 pueblos al día, se tardaría 3 meses en llegar a todos los pueblos, más el Decápolis, que son 10 ciudades griegos, al otro lado del río Jordán, al lado oriente.
también Jerusalén y Judea, el otro lado del Jordán, territorio de los gentiles. Gente se le están siguiendo. Grandes multitudes de personas lo están siguiendo. Hermanos, eso es ser pescador de hombres. Jesús llamó a sus discípulos: sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y luego Jesús va activamente buscando. No se queda nada más ahí sentado en el barco cuando uno va a pescar. Tiene que ser activo. Y ellos fueron activos. Jesús estaba trabajando y predicando. Tenía un mensaje y una vida que conectaba con este mensaje, y la gente fueron atraídos. Y las personas empiezan a venir y las personas empiezan a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que Jesús vino no solamente a sanar enfermedades temporales, aunque eso fue parte de su ministerio, vino a predicarles. Vino a predicarles del reino. Y vino con la expectación y la esperanza de que le iban a seguir. ¿De qué habrá servido a algunas personas que fueron sanados y no llegaron a ser seguidores del Señor Jesucristo? Hermanos, debemos orar. Debemos orar por milagros. Y hacemos eso mucho. Pedimos por esta persona, pedimos por otra persona que está enfermo, que tiene necesidad de otro, que falta esto. Pero hermanos, lo más asombroso y lo más importante de este pasaje no son los milagros de sanar un cuerpo temporalmente, sino es el hecho de que grandes multitudes siguieron a Jesús. Eso es lo que importa. Ahí es la victoria. Hermanos, debemos poner esto como prioridad. Como iglesia necesitamos hacer esto como prioridad. Como creyente tenemos que hacer esto como prioridad. Alcanzar a los perdidos. Orar por los milagros también, porque Dios es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Jamás cambiará. Pero hermanos, recordemos la eternidad. Recordemos que el reino se trata de más que solamente tener un cuerpo sanado, sino tener todo un ser sanado, espiritualmente y físicamente. Así que, hermanos, yo les sigo animando. Vayan, también proclaman este mensaje en los lugares donde Dios te abre la puerta. Busca lugares donde Dios te abre la puerta a hacerlo. Pide que Dios obre grandemente y reconoce que obrar grandemente no es solamente que haya sanación física, sino que haya sanación espiritual, que haya discípulos del Señor Jesucristo. Hermanos, ore conmigo por nuestra iglesia, que seamos así. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, agradecido, Señor, por tu bondad, agradecido por todo lo que tú nos das. Padre, queremos ser seguidores tuyos, quienes llaman a otra gente para seguir. Dios, queremos que la gente vea quién es Jesucristo. Queremos que la gente vea todo lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, queremos ser personas que proclaman las buenas nuevas. Úsanos, Señor. Úsanos para proclamar esas buenas nuevas. Que haya muchos seguidores tuyos que llegan a conocerte por medio de la obra de la Iglesia Cristiana de Naco. Úsanos como iglesia, Señor, por tus propósitos. Úsanos, Señor, para alcanzar al pueblo que está perdido. Dios, sé con mis hermanos, déles ánimo y déles palabras para poder compartir con otros. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, tenemos nuestra última alabanza en nuestro servicio esta tarde.
Esta alabanza es como una invitación en veces que nos pasan cosas o simplemente nos alejamos del Señor por alguna razón. Y esta es una invitación para regresar a Él, hermanos. Vamos a entonarla, por favor. Se llama ¿Por qué te alejas de tu Señor? ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere verte feliz, ¿por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo aparta del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando el pecado tu vida está, cuando en la trampa de majestad, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando el pecado tu vida está, cuando en la trampa de majestad, cuando enlazado del mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Regresa a Dios. Regresa a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pues gracias, hermanos, por haber estado con nosotros una vez más. Le agradecemos grandemente. Que el Señor los bendiga ricamente y esperamos volverlo a hacer, si el Señor lo permite, la próxima semana, y si lo permite estaremos en persona. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Amén.